Primero, y antes de ingresar a estos supuestos especiales de responsabilidad civil, nuestro código trata el tema de la responsabilidad colectiva, la del autor anónimo y la de la actividad peligrosa de los grupos. En el artículo 1760, 61 y 62. En el 1760 ustedes van a leer cosa suspendida o arrojada. Fíjense que en los 3 artículos la problemática está centrada en la causalidad y cómo me libero del deber de responder. 1760 dice, si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. Primera forma de liberación para el caso de la cosa suspendida o arrojada. Solo se libera si demuestra que no participó en la producción. Esto, de pronto, si se tratara de una cosa suspendida o arrojada de una parte del edificio del frente, en principio los del contrafrente quedarían liberados, ¿sí? Excepto que tengan una terraza común y que esa terraza común accedan todos. Ahí la cosa puede complicársele más. ¿A quién? ¿Al damnificado? No, porque a él es al que se tuvo en cuenta. Y se hace toda una traslación de la carga probatoria y se le dice, bueno, demostrá que no participaste en la producción de la cosa suspendida o arrojada y quedarás liberado. La no participación se puede acreditar por cualquiera de los medios que establece el Código de Procedimientos, determinar que estaba el departamento cerrado, que no se encontraban en ese momento y en ese lugar, es decir, tienen muchos mecanismos de liberación, por eso van a ver que es más sencilla los eximentes de liberación en el caso de suspendida o arrojada que en los que continúan en el 1761 y en el 1762, porque el 1761 habla del autor anónimo, es decir, del miembro no identificado de un grupo determinado. Ese miembro no identificado de un grupo determinado, el grupo va a responder solidariamente. Pero, ¿quién se exime de responder? Y se exime de responder solamente aquel que demuestre que no contribuyó a su producción. Esto tiene fundamental importancia porque de lo contrario responden todos solidariamente. Y cuando el Código habla de establecer estas pautas de solidaridad, a mi entender, humilde entender, creo que ha tenido en cuenta al damnificado. ¿Sí? Porque si saben que Vélez echaba poca mano de la solidaridad, muy poca, contaba con los dedos de la mano los artículos en los que admitía la solidaridad. Y la solidaridad implica, lo contrario es la simple mancomunación, y la simple mancomunación es que a cada uno le tengo que cobrar su cuota aparte. La solidaridad puedo accionar contra cualquiera de ellos y después a nivel interno solucionarán sus problemas. Y cuando hablamos de la actividad peligrosa de un grupo del 1762, es más extrema la ley, es más exigente. ¿Por qué? Porque dice, si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes también responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestre que no integraba el grupo. Es mucho más dura la causal, porque hay que demostrar la no integración. En este otro basta con demostrar la no contribución a su producción, lo cual tampoco es muy sencillo, pero digo, es mucho más extremo demostrar que no integraba el grupo. Inclusive
Seguramente ustedes esto ya lo han conversado con algún otro expositor, pero uno de los principios que informa este Código Civil y Comercial es la prevención de los daños. Y este artículo 1762 también tiene una función disuasiva y preventiva, porque determina que si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros y causan daños, van a responder todos solidariamente. Y quien pretenda eximirse de responsabilidad no va a poder alegar que ese daño no le es atribuible en vínculo de causalidad, sino que va a tener que demostrar que no participó del grupo. Con lo cual también tiene una función disuasiva y preventiva, de no participe de este grupo que está realizando una actividad peligrosa o riesgosa, porque esto puede comprometer su responsabilidad. Entonces, todo este sentido del código, este tema de la prevención, se advierte en la primera parte cuando se empieza a regular la responsabilidad civil y se hace referencia a la acción preventiva, pero luego se va a mantener en el articulado. Siguiendo con los supuestos especiales de responsabilidad, seguimos con la persona jurídica. Si nosotros vamos un poquito para atrás, al 141, van a ver que están en el título segundo, está definida la persona jurídica. Como todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. En el 1763 no difiere mucho del Código de Vélez. Van a ver que la única ventaja que tiene es que tiene una redacción de modo tal que van a ver en qué situaciones se puede establecer esta responsabilidad, porque dice la persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Esto tiene, ¿por qué decimos nosotros que tiene importancia? Porque si nosotros nos basamos simplemente en el ejercicio de las funciones, no siempre vamos a poder reclamarle a la persona jurídica la debida indemnización en los casos en que se haya cometido un daño. El haber agregado el tema de la ocasión de las funciones, para mí es un avance fundamental, sin perjuicio de que también tenemos en el marco de la responsabilidad por el hecho de terceros, en 1753, que habla de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, de los cuales el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Incluso este mismo artículo, en 1753, dice que la falta de discernimiento del dependiente no es una excusa que lo aparte al principal de su deber de responder frente al damnificado. Y establece, por otro lado, que la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Saben que otra de las grandes avances de este Código Civil y Comercial ha sido la introducción de las obligaciones concurrentes a partir del artículo 850 del articulado del Código. ¿Por qué? Porque nosotros echábamos mucha mano en jurisprudencia y en doctrina la concurrencia. Sin embargo, no teníamos una normativa que de alguna manera nos estuviera conteniendo para establecer. Lo aceptábamos, establecíamos la concurrencia, porque la diferencia entre la solidaria y la concurrente es que en la solidaria la causa del deber, la causa fuente es única y varios son los obligados a responder. En el marco de la concurrencia, la causa fuente es diversa, pero también están obligados a concurrir. Que también va a generar, para que en alguna noche de insomnio lo lean, lo discutan, el tema de los establecimientos educativos.
La nueva norma, esta de 1767, sigue los lineamientos de la ley 24.830 de 1997, tan reclamada por los maestros, porque si no siempre recaía sobre ellos la responsabilidad. Y la ley, la 24.830, habla de los propietarios. En el 1767 se prefirió utilizar el término titular por considerarlo más apropiado, que comprende, por supuesto, en concreto el titular del establecimiento educativo es el dueño, ¿sí? El propietario. Pero acá la nueva norma no distingue en establecimiento educativo público o privado. Por consiguiente, se eliminó esa referencia y haciendo mención exclusivamente a la responsabilidad del titular. Pero lo que se considera que este artículo es aplicable a todos aquellos establecimientos en los que comprende a lo que se denomina educación jurisdiccional, es decir, preescolar, escuelas primarias, secundarias, colegios con alumnos con capacidades diferentes o restringidas, educación bilingüe. Algunos autores como Pizarro, Sagarna, dice, bueno, pero lo que quedan fuera son las guarderías, las colonias de vacaciones, los institutos de enseñanza especializada, que no importen una educación obligatoria, porque lo que hablamos es de los establecimientos con educación jurisdiccional. Y acá tenemos tanto del Estado como los privados, pero la ley no menciona. Donde la ley no hace referencia, entendemos que puede ser aplicable este 1767 y que puede ser concretamente demandado el titular del establecimiento educativo, primero porque es el organizador de todo el establecimiento, pero también no nos olvidemos que tenemos al principal por el dependiente que causó el daño con fundamento en el 1753 del nuevo código, ¿sí? O por ser el dueño o guardián de la cosa con la que se ocasionó el daño, 1757 y siguientes. Y en todos los casos se ha establecido que la responsabilidad es objetiva y muy limitada a la liberación. Solo se exime si demuestra, no la incidencia de una causa ajena, solo se libera si demuestra la producción del caso fortuito, única forma de liberación del titular del establecimiento educativo. Sin perjuicio de eso, si hubiera cierto grado de concurrencia con algún alumno, en virtud del 850 que contempla las obligaciones concurrentes, responderá uno como organizador de la educación y el estudiante por el hecho propio, por responsabilidad directa con fundamento en el 1749 y 1754. Después quiero dedicarles, y después le doy un pantallazo cortito al resto, a los profesionales liberales. Acá los profesionales liberales en el 1768 se manejan, básicamente se rigen por las reglas de las obligaciones de hacer. Y concretamente se establece que la responsabilidad de los profesionales liberales es subjetiva, salvo que hayan comprometido un resultado concreto. Acá se dice, la responsabilidad del profesional liberal debe ser analizada, debe ser estudiada conforme el factor subjetivo, que puede ser culpa o dolo, ¿sí? Obviamente. Excepto que haya comprometido un resultado concreto. Cuando compromete el resultado concreto, ahí su situación varía. Sea médico, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que fuere. Cuando la obligación de hacer, que recae sobre el profesional liberal, se lleve a cabo con cosas, tampoco va a quedar incluido en esta sección del 1757 de la intervención de cosas, donde la responsabilidad es objetiva. Excepto que la cosa cause un daño que tenga derivación concreta del vicio de esa cosa.
en ese caso sí va a quedar comprendido en el 1757, que es el tan amado y siempre bien recordado 1113, ¿no? Donde lo hemos hecho de goma el 1113, y perdón la expresión vulgar, pero es real. Este 1113 nos ha permitido ampliar y engordar tranquilamente porque la faja aguantaba. Si no, con el criterio velezano, vamos a estar todavía tratando de pedirle al damnificado que pruebe la culpa. Cuando se trata de actividades riesgosas previstas en el artículo 1757, el Código expresamente establece que en principio la actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividad riesgosa, porque se parte de la presunción, otro de los temas, de que la actividad de un profesional liberal no es una actividad que lleve implícita un riesgo, ni siquiera en el marco de una cirugía, ¿sí? En principio no podemos calificarla como actividad riesgosa. Ahora, si de la cirugía resulta que se utilizan cosas que llevan un vicio, en ese caso vamos a apartarnos del marco de la responsabilidad subjetiva para ingresar sí ya en el marco del 1757. También contempla en las responsabilidades especiales la protección de la vida privada, nada nos sorprende, y menos en el 2015, y la acusación calumniosa. Cuando hablamos de la protección de la vida privada, por supuesto que hablamos de todo aquel que, también lo contempla el Código, que arbitrariamente se entromete en la vida del otro, en la vida ajena, y publica, hoy más común de lo que uno quisiera, a través de las redes sociales, publica retratos, difunde correspondencia. Y esto contempla todo, la protección de los derechos personalísimos, pero fundamentalmente esta cosa de perturbación que uno siente si hay alguna publicación que no está autorizada, algún retrato que no esté autorizado. Y bueno, y va a tener derecho no solamente a que se cese en esa publicación, sino también el derecho a ser indemnizado, ¿sí? Y además, también el juez va a poder, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o en un periódico del lugar, si esta medida lo considera conveniente y adecuado para una debida reparación. Porque muchas veces, para el damnificado, esto es mucho más adecuada reparación que el dinero en sí mismo, ¿sí? Por el impacto que produce en ese marco. Y por último, la acusación calumniosa en lo que hace a las responsabilidades especiales. En estos daños solo se va a responder por dolo o culpa grave, o sea, solo estamos en el marco de un factor subjetivo. El denunciante o querellante se va a tener que hacer cargo y responder por los daños que deriven de la falsedad de su denuncia o de la querella, si de las pruebas que están aportadas al proceso no había razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Es decir, te querello, te acuso, te calumnio por X motivos y no hay elementos suficientes como para hacer creíble esta situación. Bueno, acá se han conformado, legislado sobre estas figuras que la gestión de negocios básicamente es la que está comprometida cuando una persona oficiosamente se lleva a cabo la gestión de un negocio ajeno, pero no con el objetivo de hacer una liberalidad, de donarlo, de hacer, sino con el objetivo de a lo mejor colaborar con una gestión ajena, pero en tanto y en cuanto no esté obligado ni convencional ni legalmente, porque si estuviera obligado convencionalmente ya estaríamos en el marco de un contrato, y si fuera la ley la que lo impone ya está fuera del marco de la gestión de negocios.
Por supuesto que pesa sobre él obligaciones, como pesan sobre él, tienen también los derechos a que se les reembolse todos los gastos que efectivamente haya realizado, y que tiene que actuar. Y en esto también se toman en cuenta los usos y costumbres, como lo dice el artículo 1 del título preliminar del Código Civil y Comercial, porque tiene que actuar conforme las circunstancias y más allá de la conveniencia o la intención real o presunta del dueño del negocio, pero también las circunstancias de cada caso en particular. Si se hubiere por parte del gestor de negocios y entre el dueño procediera a ratificar su gestión, en este caso, porque la gestión fue útilmente conducida, asume todas las obligaciones el dueño del negocio, que es la de reembolsarle todo lo que haya realizado, mejoras necesarias o gestiones necesarias o útiles para poder llevar a cabo esa gestión. Y por supuesto que supletoriamente se establece la aplicación de las normas del mandato. También se ha tomado en cuenta el empleo útil. El empleo útil, que es cuando alguien lleva a cabo, sin asumir el rol de gestor de negocios o de mandatario, no se pide ninguna de esas dos pautas, pero realiza un gasto, efectúa un gasto típico, el gasto funerario, que también está contemplado. El gasto funerario que no necesariamente a veces lo hacen los familiares directos, a lo mejor lo hace un tercero o un amigo de la persona que falleció. Bueno, obviamente en este caso ese empleo de ese dinero ha sido útil. Si no, el código no lo reconociera, estaría avalando un enriquecimiento injustificado, que de ninguna manera puede ser procedente. Y por lo tanto, tiene derecho esa persona que ha hecho la utilidad al reembolso. Y lo que para mí tiene fundamental importancia es que este Código Civil y Comercial de la Nación ha caracterizado el enriquecimiento sin causa, como les dije al principio de la charla. Empobrecimiento de una persona, enriquecimiento de otra, sin que haya una causa legal de justificación. Cuando hablamos de indemnizar, es cierto, alguien se empobrece porque tiene que pagar, pero el damnificado no se enriquece, ¿sí? Porque le estamos reparando el daño causado de manera injusta. El enriquecimiento sin causa siempre se va a presentar como una acción residual, es decir, se va a poder ejercer en tanto y en cuanto no haya otra acción legal contemplada en el Código que así lo permita. Pero está bueno que esté en un cuerpo normativo, porque nosotros que veníamos invocando admitir las circunstancias de otra manera sería convalidar un enriquecimiento no justificado, lo hacíamos sobre la base meramente pretoriana y doctrinal. Hoy ya tenemos una norma concreta, que es el 1794, que establece que avalar otra situación sería la de permitir la aplicación de este enriquecimiento sin causa. Cuando hablamos de promesa pública de recompensa, sabemos todos que es que alguien puede llevar a cabo una promesa de recompensar a otro, pero acá, en este caso, puede ser una promesa que tenga un plazo expreso o un plazo tácito. Si se formula con un plazo expreso o tácito, va a caducar en ambos casos, dice la ley, dentro del plazo de 6 meses, contados desde cuándo, desde el último acto de la publicidad. A partir de ahí caduca, sea el plazo expreso o sea el plazo tácito, salvo que el plazo expreso contemple uno mayor, ¿sí? Pero lo importante que también regula es la revocación de esta promesa pública de recompensa,
que son los casos de las promesas sin plazo, que pueden ser revocadas, es decir, no lo tienen atado al promitente. Si tuviere plazo, solo puede revocarse antes del vencimiento si mediare una justa causa que invoque el promitente, porque si no va a tener que hacer efectiva la promesa. En ambos casos, la revocación va a surtir efectos desde que el hecho público se lleva a cabo por un medio de publicidad idéntico o equivalente al que se llevó a cabo esta promesa pública de recompensa. Cuando hablamos de concurso público, también en todos estamos poniendo hincapié en el deber de información absolutamente exigible en todo este tipo de cosas, en la promesa pública o en el concurso público cuando se lleva a cabo la noticia de que se va a abrir un concurso público para una obra literaria, por ejemplo, la información en consonancia con la Ley de Defensa del Consumidor y con toda la parte de la parte general de contratos que establece el propio Código Civil y Comercial, la información debe ser concreta, clara, eficaz, no debe ocultar ninguna circunstancia y bajo ningún punto de vista, y esto lo digo viendo estos artículos, bajo ningún punto de vista puede tener ninguna letra chica, porque como dice mi amigo Garvin, la letra grande te da, la letra chica te quita. Y este Código Civil y Comercial, les puedo asegurar, queridos colegas, tengan la absoluta convencimiento que no tiene una sola letra, una sola, ni chica ni grande, una sola, la justa y la equilibrada.